Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo muy reciente y clave en Bolivia. Hablamos del Decreto Supremo 5478 que se firmó, ayer mismo, 22 de octubre de 2025. Y el tema es la protección para defensores y defensoras de derechos humanos. La info la sacamos directo de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, así que es la fuente primaria. Y lo que queremos hacer hoy es desmenuzar este decreto, entender qué dice, por qué sale justo ahora y qué podría significar esto en la práctica para la gente que defiende derechos allá. Muy bien, entonces arranquemos por el principio. El contexto. ¿Por qué hacía falta un decreto así? ¿Qué pasaba antes? Bueno, esa es una excelente pregunta para empezar. El decreto mismo, en lo que llaman los considerandos, ¿no? Esas justificaciones iniciales, ahí mismo explica de dónde viene. Se basa fuerte en la Constitución boliviana. Menciona, por ejemplo, los artículos 13 y 14, que son, digamos, la base de todo. Dicen que los derechos humanos son inviolables, universales, que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos. O sea, no solo respetarlos pasivamente. Claro, un rol activo del Estado. Exacto. Y también mencionan otro artículo constitucional bien importante, el 256. Este dice que los tratados internacionales de derechos humanos que Bolivia ratificó tienen como una jerarquía especial, sobre todo si dan más derechos que la propia Constitución. Ah, o sea que abre la puerta a estándares internacionales más altos. Justamente. Y de hecho, el decreto se apoya mucho en eso. Menciona la Declaración de la ONU del 98 sobre defensores, claro, pero sobre todo, y esto parece clave, en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. La CIDH. ¿Sí? Ya desde 2011, la Comisión venía diciendo a los países, oigan, reconozcan legalmente a los defensores, creen mecanismos para protegerlos, y parece que un informe más nuevo, de abril de este año, 2025, fue como un empujón final, porque ahí la CIDH fue muy directa. Dijo que los estados tienen la obligación de dar protección de verdad, prohibir que se les criminalice o estigmatice. Que es un problema recurrente eso de la criminalización, ¿no? Totalmente. Y también pedía medidas urgentes, diferenciadas según el riesgo, y asegurar libertades básicas como asociarse, expresarse, protestar pacíficamente. El decreto parece responder bastante a eso. Entonces, si entiendo bien, el propio decreto está reconociendo que Bolivia, hasta ahora, no tenía una ley específica para esto. Suena como que era algo pendiente, ¿no? Exacto. Los considerandos lo dicen con todas las letras. Admiten que el país no cuenta con una norma específica de protección y reconocen que eso dejaba vulnerable a la gente que hace este trabajo. Así que presentan el decreto como, bueno, estamos cumpliendo con esto que debíamos, tanto por la Constitución como por los compromisos internacionales. Es admitir esa falta previa. Queda claro el porqué. Mucha presión internacional y una necesidad interna reconocida. Ahora sí, vayamos al decreto mismo, al 5478. ¿Cuál es el objetivo principal que pone el artículo 1? El artículo 1 va al grano. Dice que el objetivo es crear mecanismos para que las y los defensores puedan hacer su trabajo de forma libre, digna y segura. Y el artículo 2 aclara que esto vale para todos, personas solas o grupos colectivos que promuevan o defiendan derechos humanos. Y acá viene algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo se define quién es defensor o defensora? ¿Hay que anotarse en algún lado, cumplir requisitos? El artículo 3 dice algo de reconocimiento no condicionado. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Suena muy abierto. Sí, ese es un punto central y bastante novedoso, diría yo. El artículo 3 define a un defensor o defensora como cualquier persona o grupo que actúa voluntariamente para promover o proteger derechos, a cualquier nivel, local, nacional, internacional. Pone un matiz, que tenga la aceptación de la persona o grupo cuyos derechos se están defendiendo. Ah, ok. La aceptación de la víctima o afectado. Sí, pero lo más fuerte es lo que sigue. Dice que serán reconocidos así por todas las instancias del Estado y actores no estatales, sin que se le exijan requisito o condición alguna. Sin requisito alguno. O sea, que no necesito un carnet ni estar en una lista oficial para que me consideren defensora y me protejan bajo este decreto. Exactamente.
Al menos eso dice la letra. No haría falta una acreditación formal previa. El reconocimiento viene de la acción misma y de esa aceptación que mencionábamos. Es interesante porque quita burocracia. Pero, a ver, uno se pregunta, ¿cómo evitas que cualquiera diga soy defensor sin que sea cierto o que se abuse de esa figura? ¿El decreto dice algo sobre cómo controlar eso? Es una buena pregunta. El decreto, así como está escrito, no pone filtros previos más allá de la acción voluntaria y la aceptación del afectado. Parece que la apuesta es proteger la actividad legítima partiendo de la buena fe. Quizás la forma en que funciona el Comité de Protección en la práctica o las decisiones que tomen vayan aclarando cómo se manejan casos dudosos. Pero el texto ahora mismo enfatiza eso, sin condiciones previas. Entendido. Apuesta por la apertura. Bueno, ya sabemos quiénes son reconocidos como defensores. Ahora, ¿cómo se traduce eso en el día a día? ¿Qué principios guían esa protección y qué cosas concretas pueden hacer ahora bajo este decreto? Artículos 4 y 5, ¿no? Justo. El 4 pone los principios y el 5 las acciones. Del artículo 4, los principios, destacaría varios. Primero, autonomía. Respeto a su independencia, que el Estado no interfiera. Segundo, legitimidad. Dice que su trabajo es legítimo y necesario. Es un mensaje claro contra la estigmatización. Eso es importante. Sí. Tercero y clave, no criminalización. Esto responde directo a lo que pedía la CIDH. Garantiza que no los van a perseguir judicialmente de forma ilegal por hacer su labor. Ojo, no dice que no puedan cometer delitos comunes, sino que su trabajo de defensor no puede ser el pretexto para una persecución. Ah, la distinción es importante. Claro. Luego está la protección diferencial. Reconocer que no todos corren los mismos riesgos. Hay que adaptar las medidas por género, etnia, orientación sexual, etc. Celeridad. Que la protección sea rápida. Integralidad. Que no sea solo física, sino también preventiva, legal, social, psicológica. Un paquete completo. Y confidencialidad. Proteger sus datos, su identidad. El principio de no criminalización, así explícito para ellos, me parece un avance importante. Y las acciones, el artículo 5, ¿qué les permite hacer concretamente? Mencionaste algo antes que sonaba fuerte. Sí, el artículo 5 detalla bastante. Incluye cosas obvias, como reunirse pacíficamente, asociarse, hablar con ONGs de acá y de afuera. Pero va más allá. Les reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir información sobre derechos humanos, siempre cuidando la confidencialidad si es necesario. Y acá viene lo específico, el derecho a acceder a celdas policiales. Eso, acceder a celdas. Sí, para verificar cómo están personas que presuntamente fueron detenidas de forma indebida, y para darles apoyo. Es una herramienta de monitoreo directo. También les permite pedir protección efectiva si se oponen pacíficamente a actos del Estado que violen derechos, publicar sus opiniones, pedir protección para ellos mismos si los amenazan, ofrecer ayuda legal, en fin, ejercer su rol sin que les pongan trabas. Lo del acceso a celdas es realmente llamativo. Les da una capacidad de verificar in situ que puede ser crucial. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se supone que va a funcionar todo esto? ¿Quién se encarga de que estas protecciones se apliquen? ¿Crearon algún organismo nuevo? Sí, el decreto no se queda solo en palabras, crea una estructura. El artículo 6 establece el Comité de Protección de las y los Defensores de Derechos Humanos. La sigla es CPROTEGE-DDH. Ok, CPROTEGE-DDH. ¿Y quiénes están en ese comité? ¿Es pura gente del gobierno o hay de afuera también? Es mixto. Y eso es interesante. Lo preside alguien del Ministerio de Justicia. Pero, y esto es lo grave, también participan representantes de organizaciones de defensa de DDHs, del Consejo de la Juventud, de organizaciones de mujeres, de la sociedad civil en general, de asociaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos, de la Central Obrera Boliviana, la COB, que es el sindicato más grande y con mucho peso. ¿La COP también? Sí, y de organizaciones sociales indígenas, originario-campesinas. Vaya mezcla. Gobierno, ONGs, víctimas, jóvenes, mujeres, el sindicato más fuerte, movimientos indígenas. Suena muy representativo en papel. Pero ¿no crees que tanta diversidad, con actores que a veces tienen intereses distintos, pueda ser difícil tomar decisiones rápido? Sobre todo si hay urgencia. Es un punto muy válido.
La diversidad es buena para tener muchas miradas, pero puede ser un reto para ponerse de acuerdo rápido. El éxito va a depender mucho de cómo armen su reglamento interno, que lo tienen que aprobar ellos mismos, y de la voluntad política de todos para colaborar, claro, y de cómo maneje la presidencia, que es del Ministerio de Justicia, para lograr consensos. El decreto dice que pueden invitar a organismos internacionales como observadores, eso quizá ayude. Y también dice que el comité debe crear alertas tempranas y protocolos de respuesta rápida, o sea que la necesidad de ser ágiles está reconocida. Habrá que ver esa dinámica interna entonces. Bueno, este comité es el encargado. ¿Qué tipo de medidas de protección concretas puede pedir un defensor al coprotege DDH? El artículo 7 las nombra. Sí, el artículo 7 las detalla. Pueden ser urgentes o preventivas. Incluyen cosas como protección física del Estado si hay agresión, pero ojo, dice a requerimiento fundamentado. Hay que justificarlo bien. Claro. También acceso a asesoría y ayuda legal especializada, sobre todo si los están tratando de criminalizar. Protección de su información personal, confidencialidad. Y deja una puerta abierta. Cualquier otra cosa que necesiten para seguir trabajando sin problemas. Suena bastante completo. Pero quizá lo más fuerte del artículo 7 es una prohibición directa. Dice que los defensores no deben ser intimidados, hostigados, perseguidos, amenazados o agredidos por funcionarios, policías o incluso por particulares. Y advierte, si un funcionario no cumple las medidas de protección que se ordenen, se le iniciarán procesos legales. Una prohibición clara con advertencia. En el papel suena bien. ¿Y cómo es el trámite para pedir estas medidas? ¿Es rápido o hay mucha vuelta? El artículo 8 lo explica, ¿no? Sí, el artículo 8 trata de que sea un proceso relativamente rápido. A ver, primero, el defensor o defensora pide las medidas al comité, al CEPROTEGE DDH. Segundo, el comité evalúa el caso y emite un dictamen, una opinión fundamentada, pidiendo las medidas que hagan falta y cuidando la confidencialidad si es necesario. Tercero, y esto es importante, con base en ese dictamen, el Ministerio de Justicia saca una resolución ordenando las medidas sin mayor trámite. Sin mayor trámite. Eso suena ágil. Sí. Y cuarto, otro punto clave. Esa resolución es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas y la policía. Obligatorio, exacto. Aclaran que son medidas preventivas, que no es un juicio sobre el fondo del asunto. Y hay una salvaguarda más. Si el riesgo es extremo o la amenaza es ya mismo, la policía boliviana tiene que actuar de inmediato con medidas de protección, según sus propias reglas, sin esperar al comité. Si no lo hacen, también tienen responsabilidad. Esas frases sin mayor trámite y cumplimiento obligatorio le dan fuerza, al menos en el texto. Ahora, pensando en cómo son las cosas a veces en la política, ¿qué tan independiente es este proceso? ¿Lo pueden frenar desde otro lado? El artículo 9 creo que toca eso. Sí, el artículo 9 intenta como blindar el proceso. Dice que son medidas administrativas que maneja el comité y que su aplicación no podrá ser objeto de interferencia. Es una frase fuerte y añade que si alguien intenta bloquearlas, se puede denunciar acá mismo o llevarlo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, el artículo 10 obliga a todo el gobierno a colaborar con el comité. En teoría, se busca proteger su autonomía. Un blindaje en la norma, al menos. ¿Y se piensa llevar un registro de estos casos, un seguimiento? El artículo 11 habla de una base de datos. Correcto. El artículo 11 dice que el CEPROTEGE DDH va a armar una base de datos de los defensores y defensoras. Pero, y esto es clave por lo delicado del tema, el mismo artículo exige garantizar la confidencialidad de la información que esté en esa base. Entendido. ¿Algún detalle más sobre cómo se pone en marcha todo esto? ¿Plazos o el tema del dinero, del presupuesto? Sí, hay dos disposiciones al final que son muy importantes. Una, la transitoria. Pone un plazo. El Ministerio de Justicia tiene 30 días desde que se publicó el decreto, o sea, antes de que termine noviembre de 2025, para llamar a la primera reunión del comité. Ahí tienen que elegir su directiva y aprobar su reglamento. Así que hay una urgencia para empezar a andar. 30 días es poco tiempo. Sí. Y luego está la disposición final única, que suele ser el punto flaco a veces. Dice que implementar este decreto no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, del TGN. Ahí está, sin plata extra asignada. Eso sí que genera una duda enorme sobre si va a funcionar en la práctica, ¿no? Totalmente.
Porque armar un comité, hacer protocolos, dar ayuda legal, quizás hasta protección física, todo eso cuesta. Si tienen que hacerlo con lo que ya tienen, puede ser un freno muy grande desde el principio. Sin duda. Es, quizás, el talón de Aquiles de todo esto. La falta de presupuesto específico puede limitar muchísimo la capacidad real del comité para hacer su trabajo y que las medidas de protección sean efectivas, por más buenas intenciones que tenga el decreto. Va a ser un desafío enorme. Definitivamente. Bueno, haciendo un balance general, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué significa este decreto mirando el panorama completo? Mirando en perspectiva, es un paso formalmente muy significativo. Es el Estado boliviano reconociendo explícitamente el papel clave y los peligros que corren los defensores de derechos humanos. Pone la normativa del país, al menos en el papel, en línea con estándares y recomendaciones internacionales que venían pidiendo esto hace tiempo, sobre todo desde el sistema interamericano. Alinea con lo internacional. Sí, y crea un mecanismo concreto, el Se Protege DDHH, con esa estructura mixta y con pasos definidos. El énfasis en cosas como no criminalizar, el reconocimiento sin condiciones, la obligación de cumplir las medidas, todo eso es, en teoría, muy positivo. Suena bien estructurado. Sin embargo, el impacto real va a depender de cosas muy concretas. Primero, que se implemente de verdad, no solo para la foto. Segundo, que haya voluntad política real de proteger a los defensores incluso cuando su trabajo incomode al gobierno de turno. Tercero, que le pongan recursos suficientes, superando esa traba del presupuesto cero. Y cuarto, que ese comité tan diverso funcione bien, de forma autónoma y coordinada. La estructura legal está, pero falta ver si el edificio se construye y se mantiene sólido. Clarísimo. Un avance normativo innegable entonces para defensores y defensoras en Bolivia. Pone en papel estructuras y principios que buscan protegerlos y dar legitimidad a un trabajo que es fundamental en cualquier sociedad que quiera respetar los derechos humanos. Exacto. Tener este marco específico con el comité mixto y las medidas detalladas es algo nuevo y potencialmente muy valioso. Les da un camino formal que antes no tenían. Pero, como pasa siempre con estas leyes, el desafío más grande es que pase del papel a la realidad, a la protección efectiva en el día a día de la gente que está ahí, en el terreno, defendiendo derechos. Habrá que seguir muy de cerca cómo avanza la implementación, sin duda. Y para cerrar, me quedó picando una idea sobre esa base de datos del artículo 11. Aunque dicen que garantizarán la confidencialidad y que la idea es proteger, ¿cómo crees que pueda caer entre los propios defensores la idea de que exista un registro oficial de quiénes son? Pensando en la historia de la región, ¿no? Donde a veces la información que junta el Estado, aunque sea con buenas intenciones, se ha usado mal en otros momentos políticos. ¿No hay ahí como un dilema entre proteger y el miedo a la vigilancia o al mal uso futuro de esa lista? Es algo para reflexionar, ese equilibrio delicado.